Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 7:15 con la información más relevante de lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Se mantiene la temperatura de 17 grados centígrados. Nos vamos rápidamente a las calles. Mónica Bando tiene más información para nosotros. Mónica, buen día. Gracias, nosotros seguimos enlazados en la calzada Roosevelt y estamos observando cómo ya hay tránsito complicado sobre esta arteria, una de las principales para transitar en Ciudad Guatemala. Pero además queremos darles alguna información acerca de la crónica policial, y es que sabemos que esta mañana ya el INASIF está haciendo las diligencias sobre 4 personas fallecidas que aparecieron en estado de putrefacción en la finca privada Paralex San Andrés Iztapa, Chimaltenango, quienes se sabe son de sexo masculino y posiblemente estas personas tenían el tiro de gracia, atados de pies y manos. Los investigadores han tenido que utilizar equipo necesario para no contaminar la escena. Asimismo, pues en estos momentos estamos observando cómo una ambulancia se traslada a uno de los lugares y es complicado el paso por esta área. Hay que recordar que hay que darles a la vía a las ambulancias cuando deben de circular por esta área, pero continuamos dándoles más información acerca de la crónica policial de lo que sucede en este momento, ya que la Policía Nacional Civil ha informado también que hay un presunto extorsionista capturado en un allanamiento en la colonia Alameda Norte, zona 18. Asimismo, están realizando un operativo dirigido a transporte colectivo instalado en el kilómetro 70 de la ruta al Pacífico para que usted lo tome en cuenta. Este estará verificando vehículos sobrecargados, en especial de buses del transporte extraurbano, urbano, que se estén dirigiendo por esta área. Con esta información regresamos al estudio. Gracias, Mónica. Y ahora sí, los titulares para actualizar información de Guatemala y el mundo. Vamos con las noticias. A censurar las imágenes que pudieran dejar a las niñas víctimas o a las personas víctimas, en el presente caso, en una situación de menoscabo a su dignidad. Información a esta hora porque audiencia revela que 9 minutos fueron suficientes para que 41 adolescentes fallecieran en el incendio ocurrido en el hogar Seguro Virgen de la Asunción. La información, por supuesto, que va a surgir en este día. Autoridades revelan que 70.000 consultas se dejaron de prestar por manifestación de sindicalistas de salud. En otros temas importantes, trabajadores municipales tendrán nuevo horario de atención al público a partir del próximo 17 de abril. Los incendios forestales se incrementan debido a las altas temperaturas que se registran por la época calurosa. Manifestaciones en Caracas durante una jornada tensa y violenta. Mañana nuevamente la oposición va a marchar por las calles. En otros temas importantes les contamos que los investigadores rusos indican que el atentado que dejó 14 muertos en el metro de San Petersburgo habría sido perpetrado por un kamikaze. Son las noticias que tenemos a esta hora de la mañana y completamos también lo que trae Prensa Libre a esta hora. Habíamos analizado algunos títulos importantes de lo que trae el matutino. Obviamente hace referencia concreta a lo ocurrido ayer en Torre de Tribunales. En esta declaración, Ministerio Público, maltrato origina huida y tragedia de hogar seguro y algunas otras noticias. Ya en el interior, estos son los temas que también ponemos en su pantalla para seguirlos analizando. Uno de ellos tiene que ver con programas sociales que mantienen una larga agonía. Un repaso concreto de cómo funcionan los programas y qué está ocurriendo con los recursos de cada uno de ellos. En otras noticias también esta mañana, en primera plana, zona 7, 14 víctimas deja ola de ataques. Las colonias La Verbena, Quinta Samayoa y Landívar son las más afectadas. Una más antes de pasar al repaso informativo del país. Comercializar datos de aspirantes es ilegal, nuevas regulaciones. Atención para los que van a solicitar trabajo. Está interesante la información que trae esta mañana Prensa Libre al respecto. Y ahora sí, seguimos repasando noticias guatemaltecas después de agradecer a Prensa Libre. Prensa Libre presentó. Seguimos con la información de nuestro país y hablamos de los bomberos voluntarios y los bomberos municipales que trabajaron arduamente con el fin de sofocar un incendio que se registraba en el barranco cercano al Puente del Incienso y el Naranjo.
Los socorristas ingresaban con sus motobombas y mangueras para poder apagar este siniestro que dejaba como saldo a varias personas con afecciones respiratorias. Bomberos voluntarios y municipales sofocaron un incendio en el barranco cercanías al puente Incienso y Naranjo. Los socorristas ingresaron con sus motobombas y mangueras para apagar el siniestro. Las llamas consumieron grandes cantidades de basura. El riesgo era latente y los vecinos del área afirmaron que el incendio se produjo por algunos hombres que lanzaron fósforos en el barranco. El vecindario solicita a las autoridades de PNC y municipalidad que no dejen ingresar a hombres y mujeres que recogen basura por el área. Mientras tanto, con el argumento de buscar el bienestar de los vecinos, la Municipalidad de Guatemala decidió modificar el horario de atención a la ciudadanía en las instalaciones del Palacio Municipal y todas sus dependencias y empresas. La modificación del horario de los 2.000 trabajadores de la municipalidad se va a aplicar a partir del 17 de abril. Para que lo tome en consideración, el nuevo horario de atención al público será de 8:30 a 5 de la tarde, de lunes a jueves, y el viernes será de 8:30 a 2 de la tarde. La modificación del horario de 2.000 trabajadores de la Municipalidad de Guatemala será después de la Semana Santa. A partir del 17 de abril, el horario de atención será de 8:30 a 17 horas de lunes a jueves. La Municipalidad de Guatemala tiene aproximadamente 10.000 colaboradores, 10.000 empleados. De estos administrativos del edificio municipal estamos hablando de aproximadamente 2.000. 2.000 son los que van a realizar este cambio de horario. El horario de los viernes será de 8:30 a 14 horas. La municipalidad analiza el cambio de 5 sedes de las Muniminis. Además, lanzó una invitación para que se unan al cambio de horario los establecimientos educativos y los edificios aledaños al centro cívico. Porque muchas personas evitan venir hasta este punto por la congestión vehicular que existe dentro del sector. Es por ello que nosotros determinamos llegar hasta las 2 de la tarde. Y seguimos hablando de las autoridades del gobierno que ya han indicado que cuentan desde el pasado lunes con disponibilidad de únicamente 38.000 cartillas para la emisión de los pasaportes. Pese a ello, existen retrasos en la impresión de los documentos, por lo que los guatemaltecos han optado por madrugar y hacer largas filas para obtener dicho documento. De las 38.000 cartillas disponibles, 25.000 fueron enviadas al Consulado de Florida, Estados Unidos, para distribuirlas, pese a que la demanda de solicitudes del documento en el extranjero supera los 80.000 pasaportes, mientras que para atender la demanda de documentos en el país se disponen de 13.000 cartillas, de las cuales 8.500 están pendientes de imprimir. La Dirección General de Migración no podrá cubrir la totalidad de la demanda de pasaportes solicitados. No obstante, dicen tener capacidad para cubrir la demanda de solicitudes diarias, mientras que en las próximas 3 semanas llegan 100.000 cartillas más. Hasta entonces el servicio sería regular. Y siguiendo con la información, es importante hablar de este tema. Pedro Pablo Solares, experto en temas de migración, ha considerado que el tema del atraso en la entrega de pasaportes, la comunidad de migrantes desconoce obviamente sobre la realidad de la emisión de los mismos y de cuánto tardará en obtenerlo. Ante la falta de un informe oficial, los guatemaltecos que viven en el extranjero no tienen ninguna salida que les impida ser deportados. El analista Pedro Pablo Solares explicó que esta crisis cae en el peor de los momentos. Realmente lo que estamos viendo es que los pasaportes se iban a seguir acumulando y por esa razón es que el ministerio tomó la decisión tardía, creo yo, de cerrar los consulados móviles. En Estados Unidos, el trámite para el pasaporte sin esta crisis alcanza una espera de por lo menos 2 meses. No hay que olvidar que los paisanos de otros países vecinos tienen sus pasaportes al mismo día que los solicitan. Es Guatemala la que recurrentemente a cada 4 años presenta esas deficiencias y presenta excusas más que soluciones. Las personas que viven de forma indocumentada buscan sus propios recursos que les impida la deportación. Somos un país con una alta cultura de documentos falsos, con una alta cultura de desinformación y yo creo que ahorita cada uno de los migrantes estará tratando de tomar las decisiones que a cada quien convengan. Bueno, y también le vamos a preguntar a Juan García de Migrantes en Acción, que está en Estados Unidos. Juan, buen día. ¿Qué tan grave es la situación con el tema de los pasaportes, con miles y miles de guatemaltecos afectados en suelo estadounidense? Lo escuchamos, buen día. Gracias, Ricardo. Buenos días. Hay 3 puntos bien esenciales
en los cuales se está afectando a la comunidad inmigrante. Primero es los inmigrantes que acaban de llegar y que venían con niños. Todos los inmigrantes están en migración, inmigración les está pidiendo sus documentos. Si ellos no llevan su pasaporte, el grillete que tienen no se lo quitan. E incluso si algunos de ellos, migración cree que tiene algún problema en su identidad, por eso le piden sus documentos, podrían ser deportados. La otra parte es que muchos guatemaltecos acá, para hacer sus impuestos que necesitan para arreglar su documentación, si es que están entrando a trabajar su residencia, o incluso nada más por pagar sus impuestos para poder sus hijos que nacen acá, ponerlos en el departamento, en impuestos, necesitan el pasaporte para sacar un IT number, y en abril se cumple la fecha, y el 15 de abril, y estas gente no van a poder sacar su pasaporte. Y la otra es a la gente documentada con residencia, le está afectando. A mí me han llamado varias personas que pensaban viajar a Guatemala en las vacaciones de Semana Santa y no van a poder porque no tienen pasaporte, porque para salir les dan un pase de viaje, pero para entrar, como son residentes, tienen que tener su pasaporte sellado, entonces no pueden salir. Les está afectando tanto a las personas indocumentadas como a las personas documentadas. Y esto es una irresponsabilidad del gobierno, porque ellos debieron de prevenir todas estas situaciones que pasamos los migrantes, especialmente la gente que acaba de llegar y que no tiene documentos. Gracias, Juan, por el reporte. Nosotros vamos a seguir muy de cerca esta situación. Como ven, no solamente afecta a la gran cantidad de personas, hablamos de entre 800 y 1000 personas que llegan a días a la Dirección General de Migración para obtener este documento, el pasaporte, sobre todo en esta época que muchas personas utilizan para poder salir del país, no solamente por vacaciones, sino por cualquier otro tipo de emergencia, pero también esto está afectando a nuestros hermanos que también nos sintonizan esta mañana a través de Centroamérica TV. Desde hace 12 años estamos llegando a todo ese territorio. Saluda a todos los guatemaltecos que están en Estados Unidos. Vuelta de página a las departamentales. 7 de la mañana con 27 minutos y sí, tenemos que seguir hablando de las noticias departamentales. Pasajeros de un bus extraurbano que se conducía a la altura del kilómetro 38 de la ruta al Pacífico fueron despojados de sus pertenencias por dos hombres armados quienes abordaron la unidad. El hecho dejó como saldo 2 ayudantes fallecidos y el piloto de la unidad gravemente herido. Los asaltos en Escuintla, especialmente a buses extraurbanos, son cometidos en horas de la madrugada, cuando la presencia policial y los operativos son escasos. Este martes en Palín, Escuintla, 2 hombres armados tomaron por asalto un bus de los transportes Esmeralda, con resultados de 2 hombres muertos y 1 herido. Los fallecidos son Evaristo, Elías y Kevin Reyes, en tanto que el piloto del bus, Manolo Leal, resultó herido, por lo que fue trasladado al hospital de Amatitlán. Estos grupos seleccionan aquellos buses que no van sobrecargados para facilitar el despojo de los pasajeros y mantener el control de la situación. Sin embargo, aquellos que se resisten son agredidos y en muchos casos resultan heridos de bala o bien muertos. En esta Semana Santa tenemos el incremento de muchos hechos de violencia en autobuses, ¿verdad? Asimismo son trasladados al Hospital Nacional de Amatitlán y son tratados con atención prehospitalaria las personas que padecen de crisis nerviosa a estos hechos. Este año, 3 asaltos a buses extraurbanos han dejado 4 muertos y 4 heridos. La autopista Palín-Escuintla y la ruta al suroccidente son los lugares donde se cometen estos asaltos. 4.300 vehículos del transporte pesado pasan diariamente por la ruta hacia el Pacífico, por lo que pilotos piden a las autoridades mayor vigilancia en esta ruta. Tenemos que seguir este recorrido por los departamentos, pero ahora lo hacemos acompañados de Ban Rural en el segmento de Nuestros Pueblos. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presenta. Ya que nuestra misma parroquia se llama San José Obrero. Entonces, en esta ocasión muy especial hemos decidido dar 2 mensajes alegóricos conforme a San José. En el Anda de Jesús podemos apreciar lo que se llama el Hijo del Carpintero. Como todos sabemos, Jesús era conocido así y muchas veces los doctores de la ley se preguntaban, ¿y este es el hijo del carpintero? Ya que por su gran sabiduría él demostraba que podría ser alguien mal letrado. Al frente del Anda de Jesús podemos apreciar lo que es una casa en ruinas.
Posteriormente está lo que es la imagen de la Santísima Virgen hilando. Al centro del anda podemos ver a la imagen de Jesús Nazareno de las Angustias, portando una túnica color verde con bordado en hilo de oro. Posteriormente, en la parte de atrás del anda podemos ver lo que es una pérgola de manera artesanal, con San José en el centro. Como nuestro patrono es San José Obrero, lo hemos colocado como obrero, trabajando. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Presentó 7 de la mañana con 30 minutos y este segmento que es gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Continuamos con más información, noticias internacionales con Crista. Gracias, Lorraine. Seguimos compartiendo información y también las portadas del mundo. Ponemos en su pantalla El Universo esta mañana y obviamente hablan de temas importantes. El resultado que ya es irreversible, que dice Pozo Lazo, alista las pruebas. El presidente de la entidad llamaba para presentar las impugnaciones por los canales institucionales. Allí está viendo usted las fotografías del puente en Guayaquil, el cine en Quito y también en otras regiones en donde vemos 3 escenarios distintos de la controversia política nacional que se vive en Ecuador. Repasamos después de esta portada más información. Y hablamos de los cementerios de la devastada ciudad de Mocoa, en el sur de Colombia, que se han convertido en el centro de escenas desgarradoras, en donde los familiares de los más de 270 fallecidos reconocen, lloran y entierran a sus seres queridos. ¿Por qué? Desconsuelo en los cementerios de Mocoa. Familiares sepultan a las más de 270 víctimas de la riada que devastó la sureña localidad colombiana. Flor llora a su hijo John, de 22 años, a quien, como muchos, el alud sorprendió durmiendo junto a su esposa y su bebé la noche del viernes. Y así quedaron. Murieron junticos, todos 3 en la cama. Los recogieron casi todos juntos y van a quedar todos juntos en el hoyo. En medio de la inconmensurable tristeza, decenas de personas deben reconocer y retirar los cadáveres de sus seres queridos para darles el último adiós. Pero no están solos. Muchos vecinos que sobrevivieron a la tragedia no se entregan al dolor y, esperando noticias de amigos de los que se desconoce su paradero, echan una mano cavando tumbas. Por la gracia de Dios fue que nosotros quedamos vivos, porque nosotros vivíamos a la orilla del río. Y Dios es el que mandó el río para el otro lado, porque si no, vea, éramos desaparecidos también nosotros. Camposantos, desde donde se elevan masivos ruegos a Dios. Unas 200 personas siguen desaparecidas tras la catástrofe provocada por la crecida de 3 ríos. 45.000 de los 70.000 habitantes de la capital del amazónico departamento del Putumayo resultaron afectados. Según el gobierno, el país debe estar prevenido por las lluvias que se esperan hasta junio. Y en otros temas, la oposición siria acusaba al régimen de Bashar al-Assad de cometer un ataque químico en el que murieron al menos 58 civiles. Esta acción se dio en un bastión rebelde en el noreste de Siria. 58 personas murieron asfixiadas al noroeste de Siria en un supuesto ataque con gas químico, denunció una de las mayores organizaciones de la oposición. 11 niños figuraban entre las víctimas del bombardeo en el bastión rebelde de Han Sheikhoun, provincia de Idlib. Decenas de heridos sufrían problemas respiratorios. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que aún desconocía de qué tipo de gas se trataba. La opositora Coalición Nacional responsabilizó a Damasco por el ataque y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que convoque a una reunión urgente y abra una investigación inmediata. En plena emergencia, el hospital que atendía a los heridos fue bombardeado y sufrió importantes daños. El presidente de Brasil, Michel Temer, ganó tiempo el martes en el juicio en que amenazaba con terminar con su mandato luego de que el Tribunal Electoral citara al nuevo testigo y también que diera más plazo a la defensa del caso que investiga las presuntas ilegalidades en la campaña en el año 2014. Bom dia a todos.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil dio más tiempo el martes al presidente Michel Temer en el juicio que podría terminar con su mandato. La Corte otorgó más plazo a la defensa y situó a nuevos testigos en el proceso que investiga presuntas ilegalidades en la campaña de 2014. La elección de 2014 será conocida en el futuro como la más larga de la historia brasileña. Cerramos las urnas y contamos los votos, pero el resultado final permanece en discusión por vía de la judicialización. Temer es investigado por presuntamente violar los límites de gasto permitidos y utilizar dinero desviado de la estatal Petrobras para financiar la campaña de 2014, en la que acompañó como vicepresidente a la mandataria Dilma Rousseff, destituida el año pasado por maquillaje de cuentas públicas. El actual presidente espera que el proceso se acerque lo más posible a las elecciones de octubre de 2018 y pierda sentido político. Sin embargo, si el resultado electoral de 2014 es anulado, el Congreso tendría que elegir un nuevo presidente que encabezaría un segundo gobierno de transición para terminar el mandato iniciado por Rousseff y continuado por Temer. 7:36 de la mañana, segundo recorrido por noticias internacionales. Gracias, Cristian. Llegó un momento de hablar de la actividad deportiva, lo que está ocurriendo a nivel internacional y el Bayern. Vamos contigo, Pedro. Así es, Ricardo. Bueno, noticias del fútbol internacional, pues sí las comentamos. El casi campeón de la Bundesliga, el Bayern Múnich, pues sufrió la segunda derrota en toda la temporada, mientras que en España el Atlético ganó con lo mínimo y continúa en el tercer lugar. En el día que se cumplía 200 partidos de la élite del Hoffenheim, lo celebró por todo lo alto en su primera victoria ante el Bayern Múnich, que sumó su segunda derrota en la presente Bundesliga tras una racha de 20 partidos sin perder. A pesar de este tropezón, el Bayern mantiene una cómoda ventaja de 13 puntos sobre el segundo, el Leipzig, que juega el miércoles en la cancha del Maguncia, puesto 15. El vigente campeón, que presentó un 11 con varios jugadores poco habituales como el portugués Renato Sánchez, de 19 años, o el francés Kingsley Coman, de 20, con vistas a los cuartos de la Champions ante el Real Madrid el 12 y 18 de abril, sufrió en la primera parte ante un equipo rival deslumbrante. Con su triunfo, el sorprendente Hoffenheim conserva un punto de ventaja sobre el Borussia Dortmund en la lucha por el tercer puesto, último que clasifica de manera directa para la Champions. En otros partidos de la jornada del martes, el Colonia se impuso 1-0 frente al Frankfurt, que marcha séptimo, y el Werder Bremen octavo 3-0 frente al Schalke 04, que se ubica en la 10ª posición de la tabla. El Atlético de Madrid ganó por la mínima diferencia a la Real Sociedad este martes en la jornada 30 de la Liga Española, afianzándose en el tercer puesto, mientras que el Athletic de Bilbao, sexto en la tabla, se impuso 2-0 al Español con un doblete de Aris Anduriz. El brasileño Felipe Luis se hizo presente en el gol para el Atlético con una pared con Fernando Torres en el área vasca al minuto 28. La victoria le permite a los rojiblancos afianzarse en la tercera plaza con 3 puntos de ventaja sobre el Sevilla, que el miércoles se enfrenta al Barcelona. La Real Sociedad, en cambio, se queda séptimo, dejando su quinto puesto que da acceso a la Europa League al Villarreal, que se impuso este martes 1-0 frente al Betis. Y bien, hasta aquí el recorrido entonces de la actividad deportiva y vamos con mucho más detalles de noticias con Ricardo. Gracias, Pedro, y es el momento de hablar de la economía, que siempre es importante conocer. Buenos días. Hoy les informamos que el Reino Unido ha abierto la convocatoria para presentar proyectos en materia de prosperidad económica, para lo cual hará una licitación para el Fondo del Programa de América Central 2017-2018, que debe presentarse antes del 16 de abril. Se presentan las ofertas y comercializarán los proyectos antes de junio de este año, con un 90% de inversión completa antes del 31 de diciembre. Los proyectos serán enfocados al desarrollo del país para hacer frente a la corrupción, desarrollo de infraestructura y mejora de la burocracia, para crear mayor apertura comercial y económica con el tiempo. En Guatemala se incluirán también proyectos para mejorar la oferta de educación profesional. Veamos ahora cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón en autoservicio, y el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Gracias, Mónica. Y terminamos con el clima este bloque, pero hay más noticias todavía.
seguimos hablando del clima y las temperaturas que nos esperan para el resto de esta jornada, pero también para los próximos 4 días, temperaturas mínimas que podrían llegar a los 12, 14 grados centígrados, máximas que oscilan entre los 29 y los 30 grados centígrados. Como le mencionaba el día de ayer, la temperatura máxima estaba entre los 32 grados centígrados, específicamente en la ciudad capital y meseta central, y como pueden observar entonces, cielos soleados a partir de mañana, jueves, viernes, sábado y domingo, ya para iniciar con el fin de semana. Sin embargo, para hoy tenemos 80% de posibilidades de lluvia, también para que ustedes lo tomen en consideración. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Más adelante le vamos a dar las noticias de las temperaturas máximas y mínimas para cada uno de los departamentos. Gracias, Lorena. Hacemos pausa. Hoy estamos hablando de este informe para ver cómo actuó el Congreso este primer trimestre del año. Hay muchas más noticias, temperatura, deportes. No se vaya, que seguimos hasta las 8 con la información en BLM Noticias y luego la revista. Pero al regresar hay otros temas importantes que analizar. Incrementan los incendios forestales en Quiché. Detalles en instantes. Bomberos de Sanarate amenazados por desalojo. La historia en instantes. También hablamos de la nueva inculpación contra la expresidenta de la República Argentina. Una nueva causa contra Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero. Y en otros temas, ¿qué va a pasar este fin de semana con el deporte nacional? Pues hay cambio de programación, se lo contamos. Bueno, nosotros como institución que tenemos presencia en el interior del país, los accidentes de tránsito es una de las emergencias que resaltan o que nuestro índice estadístico aumenta bastante durante la época de Semana Mayor. La ciudad tiende a quedarse un poco vacía en ciertos lugares y pues precisamente por ello las carreteras son utilizadas como autopistas para hacer carreras clandestinas. La gran cantidad de vehículos que circulan sobre las principales rutas muchas veces son causantes de los hechos de tránsito y originan accidentes aparatosos en épocas de Semana Santa. Este es uno de los accidentes más frecuentes que se originan en la ciudad capital. No utilizar las carreteras a excesiva velocidad, respetar el límite de velocidad, no mezclar el alcohol con el volante.